Buenos días, ¿cómo estamos? Qué bueno que estemos bien. Algunos ya tuvimos vacaciones, otros hemos salido de las vacaciones, no se me adelanten todavía, por favor. Ahí estamos bien, perfecto. Y hoy me ha tocado hablar acerca de el gobierno de Dios en la tierra. ¿Cómo es que Dios está implantando y gobernando la tierra? Si bien sabemos que Dios es un Dios soberano, creemos en un Dios soberano, en un Dios todopoderoso, sabemos que en este momento, en el momento histórico en el que nos encontramos, no es Dios quien está gobernando directamente sobre la tierra. Vamos a ver un poco acerca de la historia y qué es lo que pasa y cuál es el papel primordial y la función que tiene la iglesia dentro de la tierra acerca de traer el reino de Dios. De no ser así, a lo mejor Jesús no hubiese orado en el Padre Nuestro, que venga a nosotros tu reino, ¿verdad? Entonces ha sido nuestra función como la iglesia hacer eso, traer el reino de Dios hacia acá. Entonces, el tema que vamos a conversar ahora es este del gobierno de Dios. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema y comenzamos con Mateo 3, 1, 2. Históricamente es antes de que Jesús comience su ministerio y Mateo nos dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Una vez ya enseñé acerca de este tema y vamos a recopilar un poquito. Y hablábamos de que antes, Génesis 1:1, el reino de Dios se veía de esta manera. Si ustedes ven Génesis 1:1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando ustedes pasan al versículo 2, hay un abismo histórico, un abismo entre comillas, porque en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay un vacío ahí, y ese vacío histórico lo que nos muestra es simplemente lo que pasa y está descrito en Ezequiel 28:12, o que también está en Isaías 14, que nos dice que Satanás se revela en el cielo, ¿no es cierto? Satanás, todos conocemos la historia por tradición, que nos dice que era uno de los ángeles principales en el cielo, un músico, el director de alabanza, dicen algunos, del cielo, un querubín protector. Y esto está en Ezequiel 28. Sin embargo, Satanás se envanece, se crece, tiene orgullo y desea ser igual que Dios. Lo curioso es que el pecado de Satanás siempre ha sido el mismo. Y es en el pecado el que nos quiere hacer caer a nosotros como humanos. Cuando la serpiente se acerca a Eva, ¿qué es lo que les dice? ¿Qué es lo que le dijo? ¿No es cierto que te dijeron que si es que comieras de ese fruto vas a ser igual que Dios? Entonces es el mismo pecado en el que está queriendo hacer que nosotros como humanos, que la humanidad caiga, el ser igual a Dios. Y cada vez vamos cayendo más bonito, ¿no es cierto? Nos estamos metiendo en investigaciones, no estoy en contra de la ciencia, pero nos metemos en investigaciones en el genoma humano y queremos nosotros decidir posiblemente de aquí dentro de unos 50 años cuáles van a ser el color de ojos de nuestros hijos, si va a tener churos o va a ser lacio, si va a tener cabello a los 40. Y queremos elegir ese tipo de cosas y manipular, jugar a ser igual a Dios. Si nosotros vamos más después en el Génesis, en el mismo libro de Génesis, nos encontramos en el capítulo 11 con la historia de la Torre de Babel, en donde todos los pueblos se unieron y decidieron hacer una torre enorme que iba a llegar hasta el cielo. Y Dios dice: no, pues estos manes no me consultaron, no me tomaron en cuenta,
Y si es que les dejamos que sigan trabajando de esa manera, van a llegar a su cometido. Entonces es cuando Dios confunde las lenguas, Dios crea los idiomas y separa al pueblo en diferentes pueblos por sus idiomas. De eso podemos sacar dos cosas importantes. Primero, el poder de la unidad y la determinación. Pero segundo, siempre eso quedó sembrado en nuestros corazones, el deseo de ser igual a Dios. Bien, entonces, Satanás siembra este pecado en el corazón de la tierra, en el corazón del hombre, se revela y la Biblia nos dice que cae con la tercera parte de los ángeles. Esto también tiene una analogía en el Apocalipsis, porque nos dice que el dragón arrastró con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Entonces, ante los ojos de los judíos, la tercera parte del cielo, o sea, la tercera parte del universo, es en donde estaba gobernando Satanás, en donde está gobernando Satanás. Y ocurre esto, si ustedes pueden ver, el reino de Dios se encuentra en el recuadro rojo, el cielo es donde está el trono sublime, y la tercera parte es en donde está el dominio de Satanás. Y ahí está la tierra. Y eso es lo que ocurre ahora. Esto es lo que estaba en la mente de los judíos. Ahora, imagínense ustedes un loco que vive en las afueras del pueblo, que se viste con pelo de camello, que solamente come miel y algunas cosas silvestres, y de repente empieza a gritar: acérquense, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ante los ojos de los judíos, el reino de los cielos estaba lejísimos. Y de repente ahora se nos acerca el reino de los cielos. Entonces, más de una persona, creo que la mayoría dijeron: este está loco. Bien, sigamos. Tomando en cuenta esto, el Señor nos hace un encargo como iglesia, que a mi forma de ver, tiene al menos tres partes, de acuerdo a lo que yo he podido encontrar en la palabra. El primero, Dios nos encarga un ministerio de reconciliación. Porque al haber esta división, al haber la ruptura de la relación natural entre el hombre y Dios, es necesario que nosotros nos reconciliemos. Y somos nosotros como iglesia quienes estamos obligados a llevar la reconciliación. ¿Cómo hacemos esto? Obviamente, para poder hacerlo, nosotros estamos obligados, voy a utilizar mucho esta palabra, a continuar el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Hacer las cosas que Él hacía, las tenemos que hacer nosotros. Ahorita vamos a ver los respaldos bíblicos de todo esto. Y obviamente Jesús también nos deja a nosotros la gran comisión que todos conocemos, Mateo 28, ¿no es cierto? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran comisión. Entonces, lo primero que vamos a estudiar ahora es el ministerio de la reconciliación, que es lo que Jesús nos encarga. Y lo que respalda esto está en 2 de Corintios 5, del 17 al 20. Y nos dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De modo que si alguno de nosotros está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y Dios nos encarga, a través de Jesucristo, el ministerio de la reconciliación y nos hace a nosotros embajadores.
¿Qué es un embajador? Un embajador es un representante político en tierra ajena. Pero en donde nosotros estamos, donde los embajadores estamos, es territorio del país que representamos. Jesús, cuando ora en Getsemaní, le dice: Padre, ellos no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Así que donde estás, protégeles. Que el territorio donde nosotros estemos represente territorio de nuestra patria celestial. Entonces, como embajadores, nuestro deber político es llevar a reconciliación a quienes todavía no tienen la ciudadanía del cielo. Una vez hace unos 15 años predicaba Giovanni con otro muchacho, con Roberto Capaldi, y dijeron una frase que hasta ahora a mí ha impactado y la he guardado en mi corazón. Decía: nosotros somos unos embajadores con tales poderes que nosotros no damos solamente visa, podemos dar ciudadanía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llevamos las buenas nuevas del Señor, cuando cumplimos el ministerio de reconciliación de las personas con Dios, y un pecador se arrepiente, inmediatamente tiene ciudadanía en el cielo. Es lo que creemos. Así es. Entonces, el poder que tenemos nosotros y las credenciales diplomáticas que Dios nos ha dado, nos permite dar ciudadanía del cielo. Ahora, es fuerte, porque como embajadores debemos vivir de acuerdo a las costumbres de nuestro pueblo. Y como embajadores estamos obligados a cumplir el encargo político que tenemos, el encargo de reconciliación de las personas con Dios. Yo te he visto que tú vas a una iglesia. No, alguna vez me invitaron, pero no, nada que ver. Y tenemos miedo de ser rechazados o no sé, por la sociedad que nos rodea solamente. Y no utilizamos el poder que tenemos. El momento histórico en el que Dios nos ha permitido estar es un momento especial, porque mucha gente está empezando a buscar una respuesta espiritual. Ha llegado un punto en donde nos hemos dado cuenta de que la ciencia tiene su límite y podemos llegar hasta cierto punto y podemos aprender y podemos investigar y todas esas cosas, pero la gente está empezando a darse cuenta de que hay un vacío en el corazón que tiene que ser llenado y que definitivamente con nuestro conocimiento no lo vamos a llenar. La gente está empezando a experimentar buscando una respuesta. Amados hermanos, nosotros tenemos esa respuesta y esa respuesta se llama Jesucristo, porque la Biblia nos dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús es la respuesta. No importa cuál sea la pregunta, Jesús es la respuesta. Y nosotros estamos obligados a dar esa respuesta a quien tenga las preguntas. El apóstol Pedro dice: ¿cómo pues van a invocar a alguien en quien no creen? ¿Y cómo van a creer en alguien de quien ni siquiera han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quienes predique? Por tradición, desafortunadamente, creemos que predicar es esto que estoy haciendo yo ahora. Pararme al frente de un grupo de gente y disertar. Alguna vez también compartimos de acá acerca del testimonio que tenemos que dar. Cuenta la historia que Jesús sanó a un ciego de nacimiento
Y después de haberle sanado, Jesús le dijo, ándate donde los fariseos y muéstrate, porque hay un proceso de purificación que tú tienes que hacer. El ciego bien mandado, viendo ya, el ex ciego, fue y se presentó donde los fariseos y les dijo, me mandaron acá, yo quiero presentarme porque yo era ciego y ahora estoy sano. Y los fariseos empezaron a decir, te curaron por el poder de Belcebú. Ese hombre, ¿quién te curó? Fue Jesús. Ese hombre cura por el poder de Belcebú. Es un demonio, tiene demonios adentro. Y el ciego hace una confesión que creo que todos deberíamos hacer. Una cosa sé, yo antes era ciego y ahora veo. A mí no me importa si el hombre que me curó es un pecador. Yo solo sé una cosa, que yo antes no veía y ahora puedo ver. Ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar. No estamos obligados a estudiar profundamente teología y aprender hebreo, griego, arameo y todas esas cosas. Simplemente con su testimonio, con lo que Dios ha hecho en usted, con lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, podemos brindar esa nacionalidad, cumplir nuestra obligación política como embajadores de Cristo. Lo interesante de los embajadores es que tenemos inmunidad diplomática. ¿Sabe qué quiere decir eso? Si bien Satanás es el príncipe de este mundo, sus reglas no nos afectan, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces esa es la inmunidad diplomática, el poder que Dios ha puesto sobre nosotros y en nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Qué voy a decir? No sé qué voy a hacer. Cuando Jesús manda a los 70 en parejas, les dice, oigan, no se preocupen por lo que van a decir, porque el Espíritu Santo pondrá en su corazón lo que ustedes han de hablar. Cuando Jesús nos deja la gran comisión, nos dice, yo voy a estar con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, no es que Dios, a través de Jesús o a través de esta encomienda, nos bota solitos y desarmados y desprotegidos a cumplir un trabajo que nos ha dado. Todo lo contrario. Él nos empodera, Él nos da la autoridad y nos da todas las herramientas que nosotros necesitamos. Entonces, señores embajadores, continuamos. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús en la tierra? Una de las confesiones que más me impacta fue cuando Jesús se levanta en medio de la sinagoga. Esto está solamente en el libro de Lucas. Los otros evangelios comienzan de una manera diferente el ministerio de Jesús. Todos nos dicen que comenzó, pero cuando lo hace en Lucas, él toma el rollo del libro de Isaías y él dice, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que Dios hizo a través de Jesucristo. La parte importantísima, el Espíritu del Señor está sobre mí. Tengo la autoridad, tengo la nacionalidad, tengo el sello del Espíritu Santo. Pablo nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Tengo esa autoridad, tengo ese sello y entonces eso me habilita a mí para dar buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles son las buenas noticias a los pobres? ¿Qué nos dice Jesús en Mateo 5? Bienaventurados los pobres del espíritu. Tenemos que dar buenas noticias. Las buenas noticias están ahí. Cuando Jesús comienza su ministerio,
Juan el Bautista manda a uno de sus discípulos, dice, anda, pregúntale si él es el Cristo. Y Jesús no responde diciendo, sí, yo soy. ¿Qué le dice? Dile esto. Los ojos ven, los enfermos son sanados, los demonios son expulsados. Saca tú las conclusiones. Esa última frase es mía. Entonces, Dios nos da autoridad para cumplir con una tarea que nos implica llevar buenas noticias. No necesariamente hablamos de pobres económicamente, porque como dice por ahí un famoso cantante, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Estamos hablando de gente que tiene una necesidad, lo que hablábamos hace un momento, aquellos que necesitan cubrir algo, aquellos que necesitan de Dios como una respuesta. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos. Si nosotros leemos la carta a los romanos, Pablo nos describe como que nosotros somos esclavos, como que estamos presos en el pecado. Sin embargo, Jesús dice, van a conocer ustedes la verdad y la verdad les va a hacer libres. A veces piensan que porque nosotros estamos en una iglesia, nosotros nos llenan de reglas, ¿no? Entonces, no te estás yendo a una iglesia cristiana, ya no te van a permitir fumar, no te van a permitir tomar, no te van a dejar bailar, y nos ponen un montón de reglas. Según ellos creen. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que somos tan libres en el Señor que no necesitamos un trago para ponernos felices. Que no necesitamos nada de esas cosas para vivir una felicidad efímera y después volver a lo mismo. Libertad sobre el pecado. Entonces, estamos llamados a llevar esa libertad, pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y no solamente habla de cosas físicas, sino que hay mucha gente que durante años no ha visto a Dios en su vida, cuando ha sido más que evidente. Hace algunos años tuve una oportunidad bastante rara, porque murió el esposo de una amiga de mi mamá. Y por circunstancias que todavía yo no entiendo, no había quien oficie el servicio de exequial de ese hombre. Y a la larga fue ping pong, ¿quién va? Anda Jorge, bueno, voy yo. Cuando me enteré acerca de la historia de este hombre, había vivido una vida tan violenta, tan rápida. Sin embargo, Dios tuvo compasión de él y permitió de que, pese a que tuvo un accidente de tránsito bastante fuerte, Dios le dio 24 horas para ponerse a cuentas con su esposa, con sus hijos, con la sucursal del hogar que había sacado en otro lado, con sus otros hijos, y el hombre pudo ponerse a cuentas con Dios. Dios le permitió hacer esto. Dios le permitió ver que a pesar de que él era un pecador fuerte, él siempre estuvo cuidándole. Dios le permitió ver que entonces es llevar el evangelio, es llevar esa libertad, es predicar el año agradable del Señor. Ahora, se las pongo más difícil. Jesús, después de la misión de los 70, dice esto, Juan 14:12. De cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores, porque yo
voy al Padre. Justo despuesito de esto está cuando Jesús dice, yo voy a rogar al Padre y Él les dará otro consolador, que es el Espíritu de Dios. O sea, no crean que van a estar solos. Ustedes van a hacer mayores obras que las que yo hice en la tierra, dice Jesús, pero no están solos porque yo voy al Padre y a ustedes les viene el Espíritu Santo. Entonces, como les decía, tenemos todo el poder y toda la autoridad para hacer todas estas cosas. Y seguimos con la gran comisión en Mateo 28, 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos le pone una parte diferente y dice, vayan por todo el mundo. ¿Estamos con Marcos ahí? Sí, ¿no? Marcos 16, 15 y 16 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Ahora entendamos una cosa aquí. Cuando estaba preparando las diapositivas de ayer, Dios trajo a mi mente, a mi corazón este versículo, especialmente la segunda parte, y fue un cuchillazo de esos profundos. Nuestro trabajo es que se conviertan. No. ¿Cuál es el mandato? Vayan y prediquen. Si es que la persona cree y es bautizada, la palabra bautismo significa sumergir, significa estar completamente rodeado. El concepto, el trasfondo de todo esto es, si la persona cree y se empapa y se sumerge en lo que Dios está haciendo en su vida, va a ser salvo. Y si no cree, será condenado. Yo tengo que comentarles un testimonio desde hace mucho tiempo, y es que mis papás son cristianos, mi mamá es ministro ordenado, es pastora. Entonces yo ya soy algo así como segunda generación de ministro. Pero por un montón de años estuvimos orando para que mi papá acepte al Señor. Y cuando hablo de un montón de años estoy hablando de 2 cifras, o sea, creo que fueron como 15 años, ¿no? 20 años que estuvimos orando para que mi papá acepte al Señor. Más de una vez yo ya estaba a punto de bajar los brazos y decía, Señor, llévatelo. Ya no quiero orar sobre ese tema, pero estuvimos atrás de eso y atrás de eso y atrás de eso, y Dios fue fiel. Y puedo decir que Dios me dio un regalo especial, porque no solamente quería que mi papá sea salvo, sino que mi papá aceptó al Señor en una prédica mía. Mi papá lloraba de arrepentimiento y yo lloraba por incrédulo, porque Dios me callaría la boca. Hasta le regalamos varias Biblias y mi papá les tomó al comienzo como amuleto, pero después Dios puso en él el convencimiento. Como nos dice la Biblia, el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y Dios puso en él arrepentimiento y él llegó a los pies del Señor. Pero fue la fidelidad del Señor. No se preocupen si la persona a la que le están predicando no acepta el mensaje de Dios ahora. No se preocupen si ese rato no bajan ángeles o alguna cosa de esas. Usted cumpla su parte. Predique. No necesita aprenderse un sermón estructurado, homilético, hermenéutico y no sé otras cosas más. Lo único que necesita es dar su testimonio. Y Dios hará su obra perfecta. Nuestro trabajo es predicar. Es el Señor quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Es Dios, a través de Jesucristo, quien salva. Sí estamos claros en esto, porque
A veces no queremos obedecer solamente porque tenemos miedo de esto. Ahora bien, no solamente tenemos obligaciones hacia afuera, porque claro, Dios a través de Jesucristo nos constituye como embajadores, pero puertas adentro también tenemos obligaciones como iglesia. Y obviamente, en el territorio de la embajada las leyes de nuestro país rigen. ¿Y cuál es la ley de nuestro país? ¿Qué es lo que Jesús a través de Pablo nos enseña en 1 Corintios 12? Este es un pasaje un poquito largo, pero quiero compartirlo con ustedes porque también es otro de los jalones de orejas que Dios me dio. Dice, además el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que entre nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya una desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelan con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ustedes, pues, son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Uno de los más grandes errores que está cometiendo la iglesia es manejar una congregación como una organización. Un amigo mío, un pastor, decía, debemos entender que la iglesia no es una organización, es un organismo. Somos un cuerpo vivo. Todos somos miembros. Yo sé que todos en la noche nos hemos levantado en oscuras, descalzos, y tenemos una habilidad especial para que con el dedito chiquito del pie encontremos la pata de la cama. No sé si les ha pasado. Entonces estamos caminando y no es que la cabeza le dice al pie, qué bruto que eres, no, o sea, ¿cuántas veces vamos a seguir pateando esa? No, es más, salte del cuerpo. Todo el cuerpo, el resto, acude al socorro de ese dedo. Algunos hábiles podrán chuparse el dedo pequeñito del pie, el resto nos quedamos con la gana de chuparnos porque en realidad queremos, ¡ay, qué dolor! Es exactamente lo que debería estar pasando en la iglesia, hermanos. Deberíamos estar preocupados y enterados de lo que nos pasa los unos por los otros. Y en caso de que alguno de nosotros necesite nosotros estar allá, porque somos un cuerpo, somos un organismo vivo. Y cada uno de los que estamos aquí tenemos una función en este cuerpo de Cristo. Y no hablamos solamente de esta congregación, hablamos de la iglesia universal, o sea, de toda la iglesia de Cristo, de todas las congregaciones en donde se predica la verdad y en donde Jesús es el Señor. Partamos desde ahí. No hablemos de sectas ni nada de esas cosas porque ahorita no conviene, pero hablemos de las iglesias verdaderas, el remanente, el cuerpo de Cristo verdadero. Estamos en eso. ¿Y qué es lo que hemos creado? Hemos creado más bien una división. Y creemos que porque los bautistas son bautistas, entonces no entran al cielo. Que porque los metodistas, que porque los pentecostales, etcétera. Y nosotros hemos dividido. Entonces, los
los del sentido del oído versus los del sentido del olfato versus los del tacto versus los del gusto y los del sistema digestivo versus los del respiratorio. No, somos un cuerpo y eso es lo que debemos entender. Solidaridad, compasión, conocernos los unos a los otros. Y creo que eso es la riqueza que nosotros tenemos en esta congregación, porque todavía somos pocos. Podemos conocernos, podemos enterarnos de lo que nos pasa. ¿A dónde vamos a acudir? ¿Quiénes son nuestra familia? Mire a su alrededor, quienes están aquí, quienes Dios ha escogido para esta reunión, son su familia. Y ahora, mire alrededor, aquellas personas que están aquí son por quien nosotros deberíamos estar orando siempre y estar preocupados. Dentro de la iglesia, dentro de nuestra congregación, entendiendo que somos un cuerpo y que todos somos miembros de ese cuerpo de Cristo. Ahora hay un problema. A veces los órganos, los miembros del cuerpo quieren crecer por sí solos sin el resto del cuerpo. ¿Sabe cómo se llama cuando un órgano crece desmedidamente fuera del cuerpo o fuera del orden del cuerpo? Eso se llama cáncer. Aquí, ¿quién es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra? ¿Quién está llamado a hacer todo lo que habíamos visto de dar libertad a los cautivos, llevar sanidad a los enfermos, etcétera? Somos nosotros quienes representamos a Jesús, su cuerpo. ¿Cuál es nuestra obligación como iglesia? Y esto es con lo que quiero terminar. Santiago 5, 13 al 16 dice: ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Únjale con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces estamos programados para, cuando alguien llega y nos dice: oye, tengo un dolorcito de cabeza que no sé, paracetamol, y les brindamos una pastilla. ¿Por qué? Porque no está dentro de nuestras costumbres decir: puedo orar por ti. Y a veces Dios pone eso en nuestro corazón. No sé si a ustedes les ha pasado, pero alguna vez han estado cerca de un enfermo y es una vocecita adentro que les dice: pon tu mano y ora por esa persona. Y uno dice: no, pues qué vergüenza. Y nos quedamos con eso. Hoy tuvimos la bendición de probar nuestro nuevo sistema de monitoreo para la música. Teníamos unos audífonos por donde escuchábamos todo lo que estábamos tocando. Y Johan desde atrás nos decía: soy su conciencia. Cualquier error que oiga, les diré por este medio. Y nosotros, y no se le escuchaba afuera, pero nosotros oíamos las indicaciones que nos daba Johan. Algo así pasa. El Espíritu Santo nos habla. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo y pone en nosotros ciertas cosas. Y a veces hay cosas locas, como esto: anda y ora por esa persona. Y alguien se acerca a uno de nosotros y nos dice: hermano, siento un vacío aquí que desde hace tiempo. No, pues come algo, capaz que es hambre. Lo importante de todo esto, mis queridos hermanos, es que como embajadores de Cristo, es nuestra obligación cumplir el ministerio de la reconciliación. ¿Cuántos de aquí quieren ver a toda su familia en el cielo, en la eternidad?
¿qué están haciendo? ¿Van a esperar a que René o alguno de los que estemos adelante vayamos a su casa a predicar? ¿O son ustedes con su testimonio quienes les van a traer a los pies de Cristo? ¿Quiere ver a su familia salva? Empiece a utilizar sus credenciales, su autoridad. Sea el embajador que Cristo quiere que sea en ese lugar en donde Dios le ha puesto. Le invito a orar conmigo. Gracias, Señor, por esta mañana, por lo que nos has dicho. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque aunque no entendemos o no sabemos o tenemos un montón de miedo,